grupo es el grupo número 7. Está integrado por Bueno, Espinosa, Patín, Rivas y Sánchez. Nuestro tema es la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, la minería de datos o data mining es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. En otras palabras, la minería de datos surgió con la intención o el objetivo de ayudar a comprender una enorme cantidad de datos y que estos a la vez puedan ser utilizados para extraer conclusiones para contribuir en la mejora y crecimiento de las empresas, sobre todo en las ventas o fidelización de clientes. La característica que distingue la minería de datos es que puedes obtener información sin tener que hacer preguntas específicas, ya que su tarea es resolver este ámbito. Tiene como rol ser predictiva en relación a la posibilidad de decir qué es lo que puede pasar utilizando estadísticas y probabilidades de información que está oculta en datos almacenados. También funciona como conocer, además de eventos futuros, datos importantes que conviene saber, pero que no están a la vista. Por ejemplo, una relación inusual entre las ventas de dos productos diferentes y cómo esta relación varía de acuerdo a cómo se posicionan estos productos en los mercados locales. En las características tenemos algunas, entre ellas tenemos 6. La primera es que explora los datos que se encuentran en las profundidades de las bases de datos, por ejemplo, los almacenes de datos, que algunas veces contienen información almacenada durante varios años. La segunda es que en algunos casos los datos se consolidan en un almacén de datos y en mercados de datos, y en otros casos se mantienen en servidores de Internet e intranet. La tercera característica es que el entorno de la minería de datos suele tener una arquitectura que es cliente-servidor, nada más. La cuarta característica es que las herramientas de la minería de datos ayudan a extraer el mineral de la información registrado ya sea en archivos corporativos o en registros públicos archivados. Dentro de esta estructura encontramos al minero. El minero es muchas veces un usuario final con poca o ninguna habilidad de programación, facultado por barrenadoras de datos y otras herramientas indagatorias para efectuar preguntas y obtener rápidamente respuestas. Lo más importante es que las herramientas de la minería de datos se combinan fácilmente y pueden analizarse rápidamente. Entre otras características, también tenemos que debido a la gran cantidad de datos, algunas veces resulta necesario usar procesamientos en paralelo para la minería de datos, y los mineros suelen utilizar estas herramientas y técnicas. Y por último, la minería de datos produce 5 tipos de información, que son asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamientos y pronósticos. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de la minería de datos. Yo con las ventajas traté de escoger como las más, las que más se dan a notar y las más importantes. La minería de datos revela información que no desea obtener. Uno debe decir que no desea obtener, ¿para qué? Esto es debido al uso de muchos modelos diferentes. La combinación de diferentes modelos genera efectos inesperados y se convierte en el valor agregado de la empresa. Las técnicas de minería de datos se pueden utilizar para analizar grandes bases de datos. Por ejemplo, eh, los usuarios llevan currículum a una empresa y su base de datos la analiza, la ordena, la planifica para que así ellos puedan tener una facilidad a leer estos documentos o datos. Lo que les decía, el tercero, los resultados son fáciles de entender. Las personas en conocimientos de ingeniería informática pueden explicar los resultados con sus propias ideas. Ayuda a tomar decisiones tácticas y estratégicas para detectar información crítica. Le permite encontrar, atraer y retener clientes. Esto reduce el riesgo de perder clientes. Esto también brinda promociones específicas o productos especiales. Esto se usa para así retener a los clientes y no tengamos esa probabilidad de perderlos. Mejora la relación con los clientes. La empresa puede mejorar el servicio al cliente en función de la información que obtiene. También le permite proporcionar a los clientes los productos o servicios que necesitan. Estos modelos son muy confiables porque
Estos modelos son probados y comprobados usando técnicas estadísticas antes de ser usados, para que las predicciones que se obtienen sean confiables y válidas. En su mayoría, de modelos se generan y construyen de manera rápida. Para las desventajas depende mucho del tipo de datos que se requieren. Recopilar o obtener nos puede llevar mucho trabajo, tomando en cuenta partes importantes como la privacidad de los clientes. Su inversión inicial para obtener tecnologías necesarias para la recopilación de datos puede tener un costo elevado. Por eso, las personas toman la minería de datos como un factor que puede ayudar a crecer la empresa, porque hay diferentes modelos que parece un poco complicado y así ayuda a las empresas a tenerla en cuenta para mejorar su negocio. Tú te preguntarás, ¿para qué sirve y por qué usarla? La minería de datos está diseñada para ayudar a procesar datos con el fin de sacar conclusiones y generar informes que pueden ayudar a la empresa a mejorar y desarrollarse a sí misma. Es decir, que sirve para contribuir a la optimización de su organización y efectividad. Esto ayuda a los gerentes, a los dueños, a aplicar técnicas y estrategias para así tener un mejor funcionamiento de su empresa. También lo que hace la minería de datos es explorar mediante distintas técnicas y tecnologías enormes bases de datos y encontrar comportamientos repetitivos para que así no cometan el mismo error y busquen otras formas de tendencias, reglas que señalen la manera en la que actúan los usuarios de la empresa que se está analizando. Se pueden utilizar estadísticas o algoritmos de búsqueda. Hay personas y empresas que se preguntan ¿por qué deberíamos usarla? La respuesta es muy fácil porque permite a la alta dirección de la empresa formular e implementar estrategias específicas para solucionar problemas existentes o debilidades encontradas, así como aquellas características que se utilizan para reforzar el desempeño. Bien, a mí me toca sobre cómo es el proceso de la minería de datos. Sabemos que pues la minería de datos puede definirse como el proceso de extraer conocimiento útil, comprensible, a partir de grandes volúmenes de datos. Aquí podemos ver en esta gráfica y esquema que pues tenemos varios procesos. Primero, el muestreo de datos, después el preprocesamiento de los datos, la exploración y transformación, el reconocimiento de los patrones y por último, la evaluación y la interpretación. En la fuente de datos debemos saber que del muestreo de los datos debemos seleccionar lo más importante. En el preprocesamiento, pues limpieza de datos, ver qué es útil y qué no es útil. Y así sucesivamente hasta lograr la evaluación y interpretación. A continuación, en la siguiente diapositiva, pues encontramos 4 procesos pues, que nos ayudan a la minería de datos. El primero es la selección y la preparación. El proceso de la minería de datos comprende varios pasos para cómo crear, probar y trabajar en los modelos de minería. El proyecto de minería de datos comienza con un plan bien definido de inteligencia comercial. Uno de los proyectos de minería de datos consta en las fases principales siguientes. La primera es la selección y preparación de los datos. Como dije en la gráfica, debemos seleccionar, ¿verdad?, el muestreo y lo que es útil. En la segunda es la creación del modelo de minería de datos, también conocida como fase de la preparación, así como hicimos el preprocesamiento. Un modelo de minería de datos se crea a partir de un conjunto específico de datos de entrada. Y bueno, varios de estos pueden ser donde residen los datos de entrada, qué campos de los datos de entrada son apropiados para los datos, qué valores se deben utilizar para la función de la minería y dónde desea almacenar el modelo final de esta. Como tercer proceso, tenemos que es la prueba de un modelo y análisis de su calidad.
Dice que se puede probar un modelo de clasificación o regresión. Después se puede analizar la calidad del modelo que se esté registrando o llevando a su evaluación. Como cuarto punto tenemos la utilización de un modelo que ofrece información acerca de 3 puntos importantes. El primero es la visualización de los resultados. El segundo es el análisis de un modelo y preparación para otros pasos del proceso. Y como tercer punto, pues la puntuación de los registros de datos. Los modelos se aplican a otros datos en la fase de aplicación en la minería de datos. Como siguiente tema tenemos dónde se pueden aplicar esta minería de datos. Aquí pues encontré 5 lugares donde podemos aplicar esto la minería de datos y la primera es el marketing. El marketing, que es la minería de datos, se utiliza para explorar bases de datos cada vez mayores y mejorar la segmentación del mercado. Otro que encontré fue el comercio minorista. Los supermercados, por ejemplo, emplean los patrones de comprar conjuntos para identificar la asociación del producto. Otro tenemos pues que es las bancas. Las bancas o los bancos recurren a la minería de datos para entender mejor los riesgos del mercado. Es habitual que se apliquen a la clasificación crediticia o rating, como se le dice en inglés. Como cuarto, tenemos que también se puede aplicar a la medicina. La minería de datos favorece diagnósticos más precisos utilizando la minería de datos en la medicina, al contar toda la información del paciente, el historial, los exámenes físicos, los patrones, etc. También tenemos que otro proceso de minería que podemos utilizar o aplicar es la televisión y radio. Hay cadenas que aplican la minería de datos en tiempo real a sus registros de audiencia en televisión. Estos sistemas recaban y analizan sobre la marcha información anónima de las visualizaciones, las retransmisiones y la programación de los canales. A continuación, mi compañero. En este punto tenemos lo que son los métodos y técnicas de minería de datos, que vendría a ser las técnicas y tecnologías que nos permiten identificar patrones implícitos dentro de grandes conjuntos de datos con el fin de entender sus mecanismos y comportamiento. Para esto tenemos las 7 técnicas de minería de datos que son utilizadas en el mundo del Big Data, que serían los árboles de decisión, las redes neuronales, las clustering, la extracción de reglas de asociación, las redes bayesianas, la regresión y el modelo de estadística. En los árboles de decisión. Los árboles de decisión son diagramas lógicos que plantean ante una determinada situación decir cuáles son las opciones de intervención posibles, agregando sus implicaciones de costes, ventajas y desventajas, las que se basan en la aplicación en algoritmo clasificatorio que a partir de un modo desarrolla ramas, decisiones y determina el potencial resultado de cada una de ellas. Como segundo punto tenemos las neuronales, que son los modelos que a través del aprendizaje automático intentan llenar los vacíos de interpretación en un sistema que se engloba dentro de unas técnicas productivas de minería de datos. Como el tercer punto tenemos lo que es el clustering, que vendría a ser el agrupamiento de minería de datos que tiene como objetivo la segmentación de elementos que presentan algunas características y definitoria en común. En este caso, el algoritmo vendría a ser el que atiende las condiciones de cercanía y similitud para hacer un trabajo. Como cuarto punto tenemos lo que es la extracción de reglas y asociación, que es el que persigue la inferencia de silos del tipo sí, entonces, o a partir de conjuntos de registros que esta es la que busca de regularidades que nos permite discriminar y reconocer mejor a nuestros atributos, es posible que traiga consigo una determinada consecuencia. Como quinto punto tenemos lo que son las redes bayesianas, que vendrían a ser las que representan gráficamente las relaciones de dependencia probabilística entre distintas variables, que vendrían a ser las que sirven para dar solución tanto a problemas descriptivos como predictivos. Entre sus aplicaciones incluyen lo que es el diagnóstico médico o el cálculo del riesgo en el sector financiero y asegurador. Y como sexto punto tenemos lo que es regresión, que es la que toma como un punto de partida una serie histórica para que a partir de ella puedan predecir lo que sucederá a continuación. De manera resumida, podemos decir que a través de este método se localizan regularidades dentro de los datos que permiten trazar una línea de evolución extrapolable al futuro. Y por último punto,
vendría a ser modelado estadístico, que es el que pretende dibujar un mapa de relaciones entre variables explicativas y dependientes, para mostrar cómo cambia la medida que lo hacen los parámetros considerados en su planteamiento. A continuación, mi compañero. Hablar sobre el KDD o de sus siglas Knowledge Discovery in Databases. Este se traduce en el descubrimiento de conocimientos de base de datos. Es básicamente un proceso automático en el que se combina el descubrimiento y el análisis. Este proceso consiste en extraer patrones en forma de reglas o funciones a partir de los datos para que el usuario los analice. El proceso KDD es interactivo e iterativo, el cual involucra numerosos pasos con la intervención del usuario en la toma de muchas decisiones. Entre estas etapas está la selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos e interpretación. En la siguiente diapositiva tenemos los pasos. El primero es la selección. La selección de los datos varía de acuerdo con los objetivos del negocio. En el preprocesamiento, o también llamado limpieza, en esta etapa se analiza la calidad de los datos, se aplican operaciones básicas como la remoción de datos ruidosos, se seleccionan estrategias para el manejo de datos desconocidos, y esta etapa es de suma importancia para la interacción del usuario o el analista. Como tercera etapa tenemos la transformación o la reducción. En esta etapa se buscan características útiles para representar los datos dependiendo de la meta del proceso. Aquí también tenemos lo que es la minería de datos o el data mining. El objetivo de la etapa de la minería de datos es la búsqueda y descubrimiento de patrones insospechados y de interés. Y por último tenemos lo que es la interpretación o evaluación. En esta etapa se interpretan los patrones descubiertos y posiblemente se retorna a las anteriores etapas para posteriores interacciones. El Knowledge Discovery o el KDD implica es un proceso asistido por un profesional en la materia o también llamado agente inteligente. A través del trabajo y procesamiento organizado, la información y el conocimiento pueden convertirse en recursos útiles para una compañía. Como vieron anteriormente, dentro de este proceso, la minería de datos es un proceso que forma parte de ello e implica el análisis de grandes cantidades de datos observacionales para encontrar relaciones insospechadas. Muchas gracias.